Bienvenidos a la práctica de fisiología de los organismos marinos de la parte animal. Hoy vamos a estudiar la tasa respiratoria. La primera pregunta que me gustaría hacerles es ¿por qué respiramos? Es una pregunta muy simple que seguramente todos ustedes me van a decir, pues porque necesitamos oxígeno para vivir, porque si no respiramos nos morimos. Bien, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué utilizamos ese oxígeno? Y la respuesta sería porque necesitamos obtener energía de los alimentos. Ese oxígeno se utiliza como aceptor final de electrones en la cadena de transporte de electrones. Esa es la respuesta correcta. Realmente necesitamos respirar porque necesitamos oxígeno para que intervenga en ese proceso como aceptor final de electrones formando agua. Vamos a repasarlo un poquito. Sabemos que la célula utiliza hidratos de carbono, lípidos, proteínas y otras moléculas que provienen de los alimentos para obtener energía en forma de ATP para sus procesos fisiológicos. Bien, en este proceso llamado catabolismo, que es ese proceso en el cual las moléculas complejas se degradan a moléculas más sencillas para obtener energía, puede haber dos vías. La aeróbica, que requiere de la presencia de oxígeno, y la anaeróbica, que no requiere de la presencia de oxígeno. Nos vamos a centrar en la vía aeróbica, en este caso que está presente en todos los organismos eucariotas, y vamos a repasar un poquito los conceptos de esto que les comentaba, que realmente el oxígeno se utiliza como aceptor final en la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Si no recuerdan mucho cómo era este proceso, pueden revisar este vídeo que les puse aquí, ¿no? Donde explica claramente cómo esos electrones van pasando a través de aceptores y finalmente se requiere un aceptor final, que es el oxígeno, que cada molécula de oxígeno acepta 4 electrones, 4 protones, se forman 2 moléculas de agua y esa es en definitiva la respuesta a por qué respiramos, porque necesitamos ese oxígeno como aceptor para obtener energía de los alimentos. ¿De acuerdo? Bien, en este repaso sobre la parte teórica, nosotros lo que vamos a hacer en la práctica es estudiar la tasa metabólica a través de la tasa respiratoria. ¿Por qué utilizamos la tasa respiratoria como índice de la tasa metabólica? Porque realmente el consumo de oxígeno, ¿no?, es un indicador del consumo energético. Entonces, la tasa metabólica es la energía consumida por unidad de tiempo y en este caso la vamos a estimar como el consumo de oxígeno por unidad de tiempo. Recuerden que una tasa siempre es una velocidad a la que se consume o a la que ocurre un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a obtener la tasa respiratoria a partir de la pendiente de el consumo de oxígeno en función del tiempo. Para ello vamos a hacer un gráfico de este tipo, donde vamos a tener la concentración inicial de oxígeno en un recipiente donde hay organismos y la concentración final de oxígeno, como es un consumo, vemos que había más al principio que al final, y eso va a ocurrir en el transcurso de un periodo de tiempo, y calculando la pendiente obtenemos la tasa respiratoria. Bien, ahora sí, luego de esta breve introducción vamos a empezar con la práctica, que sería el estudio de la tasa respiratoria en diferentes condiciones de alimentación en Palaemon elegans. En la práctica real, cada grupo iba a tener Palaemons en diferentes condiciones, unos recién alimentados, es decir, con 0 horas de inanición, el grupo 2 con 24 horas de inanición, el 3 con 48 y el 4 con 96 horas de inanición. En este caso solo vamos a utilizar los datos obtenidos por uno de los grupos el año pasado para hacer nuestros cálculos. Bien, entonces vamos a ver el material que necesitamos para esta práctica. Lo primero, los organismos de experimentación, que van a ser nuevamente Palaemon elegans, este crustáceo decápodo, que ya usamos para estudiar la tasa de ingestión. Y vamos a utilizar sensores de oxígeno, en este caso unos optodos de la marca Fibrox 4 de Presence, para detectar las concentraciones de oxígeno que hay en ese recipiente. Entonces, aquí tienen cómo funciona un poquito ese sensor de oxígeno. A las botellas se le pone un spot y las moléculas que al ser excitadas por un haz de luz emiten fluorescencia. La concentración de oxígeno, la presencia de oxígeno, modifica
el haz de luz que emite modifica la longitud de onda. Eso es lo que detecta, ¿no?, el fotodetector a través de una fibra óptica, y lo que nos va a dar una estimación, una medida de esa concentración de oxígeno que hay en la botella. Si quieren ver un poquito más del funcionamiento de este Optodo, aquí tienen, perdón, que aparece un correo. Aquí tienen el enlace a un vídeo de YouTube. Y entonces básicamente vamos a tener los recipientes de incubación con estos sensores, con estos spots. Y también vamos a necesitar un salinómetro, pHímetro y termómetro para ver las condiciones del agua de mar antes de empezar el experimento. Vamos a utilizar agua de mar filtrada por filtros de 10 micras y aceite de clavo para anestesiar a los organismos y un calibre para hacer las medidas morfométricas. Tenemos a Palaemon, que ya lo conocemos, es nuestro organismo de experimentación. Y vamos a pasar a ver el procedimiento. Tenemos 6 botellas experimentales y un blanco. Vamos a llenar de agua de mar hasta la mitad, de la botella 1 a la 6. Introducimos nuestros organismos, nuestro Palaemon, 1 por botella, y en el blanco no introducimos ninguno. Llenamos las botellas hasta arriba, bien arriba, que son 250 mililitros. Tapamos con parafilm con mucho cuidadito de que no queden burbujas y cerramos herméticamente las botellas. ¿Por qué vamos a trabajar con un blanco? Además de que siempre utilizamos blanco en todos los experimentos, en este caso, aunque el agua de mar está filtrada por un filtro de 10 micras, pueden haber microorganismos que estén tanto consumiendo oxígeno, respirando, como produciendo oxígeno, fotosintetizando. Entonces, eso que está ocurriendo en el agua de mar y no es debido a la respiración de los Palaemon, se lo tenemos que restar a las medidas que obtenemos en nuestras botellas de incubación. Bien, con nuestro sensor de oxígeno, a través de la fibra óptica, vamos a ir realizando mediciones en cada una de las botellas que tiene cada una un sensor, un spot. Entonces, cada vez que un alumno pasa con su botella de incubación a medir, tenemos que seleccionar el spot correspondiente en el sensor de oxígeno y hacer la medición. Van a ver que la fibra óptica lo que hace es emitir un haz de luz y luego la misma fibra óptica detecta, ¿no?, lo que habíamos dicho, ese haz de luz, las variaciones que hay en la longitud de onda, y lo traduce en una concentración de oxígeno. El oxímetro nos va a dar un Excel, una base de datos como esta. Vamos a tener la fecha, esta la obtuvimos en la práctica del año pasado, la hora, el sensor, la botella y el delta T, es decir, el tiempo transcurrido, y los valores de la concentración de oxígeno en micromoles por litro. Nos da más medidas en la temperatura, por ejemplo, salinidad, algunos datos para la calibración, pero bueno, en este caso lo que nos va a interesar es para cada botella el delta T y la concentración de oxígeno. Pero una cosa importante es que nos va a dar los valores mezclados, es decir, a medida que los fuimos tomando, si primero medimos en la botella 1, en la 2, en la 3, tenemos todos los datos mezclados. Para ello, lo primero que tengo que hacer es aplicar un filtro y seleccionar solo los datos que me interesan, que en este caso son los de la botella 1. Copio y voy pegando en mi Excel aquí los datos correspondientes. Yo ya lo tengo hecho y este es el que les voy a dar a ustedes para que ya directamente hagan los cálculos, pero quería mostrarles de dónde vienen estos valores y cómo los obtenemos, ¿sí? Bien. Bueno, aquí ya tenemos los datos para la botella 1, 2, 3, 4, 5, 6 y para el blanco, que era la botella 7.
Una cosa importante, yo se los separé para que no se confundan cuando vayan a hacer los gráficos o los cálculos de qué corresponde a cada botella. Bien. Lo primero que vamos a hacer para calcular el consumo de oxígeno en ese tiempo es un gráfico y calcular la pendiente. Entonces, el primero, vamos a un gráfico de dispersión en el que voy a seleccionar los datos y esos datos, vamos a ponerle para la botella 1, van a ser de las X, queremos el delta T, el tiempo, y para la Y queremos el consumo de oxígeno, o las concentraciones de oxígeno, perdón. Y aquí tenemos el gráfico y si agregamos la línea de tendencia lineal, le pedimos que nos muestre la ecuación y el R cuadrado. Este es el gráfico que obtenemos. Vamos a ampliar un poquito el tamaño de la letra para que se vea bien y el tamaño del gráfico. Recuerden, yo lo estoy haciendo así para mostrarles cómo se hace. Ustedes aquí me ponen las unidades en cada uno de los ejes, tanto en el de las Y como en el de las X, me ponen las unidades y me lo dejan bien bonito. Yo ahora no lo voy a hacer para no perder tiempo con el tutorial. Importante, este valor es el de la pendiente y este valor va a ser el que nos va a indicar ese consumo de oxígeno en función del tiempo, la velocidad a la que se consumió este oxígeno. Y eso quiero que además de calcularlo gráficamente y hallando la pendiente, quiero que también me calculen la pendiente. Les voy a mostrar en Excel cómo se hace. Si tienen el ordenador configurado en inglés es slope, si lo tienen en español es pendiente. Igual, pendiente es la función y cuando ponemos slope o pendiente, nos aparece que pongamos primero las Y, los valores de Y, punto y coma y los de X. Una vez que seleccionamos los valores, nos da la pendiente. Esta pendiente tiene que ser igual que la que calculamos gráficamente. Aquí. O sea, si no coinciden estos valores de la pendiente, está mal. Y lo mismo hacemos con el R cuadrado, que si ustedes tienen el ordenador en español es coeficiente R cuadrado, si lo tienen en inglés es R square, RSQ. Y lo mismo, nos pide para qué valores de Y, a estos, punto y coma, y para estos valores de X. A ver, ¿coincide con el R cuadrado que calculamos en la gráfica? Sí, entonces está bien, ¿sí? Bien, y ahora comienzan todas las transformaciones de unidades, porque aquí lo único que calculé es esa respiración total en micromoles por litro por minuto. Hubo un consumo, ¿no?, de oxígeno en ese litro de agua por minuto. Pero realmente nuestra botella no tenía 1 litro de agua, entonces tenemos que calcular cuánto se consumió en ese recipiente que nosotros utilizamos, que era de 250 mililitros. Por eso este valor hay que multiplicarlo por el volumen del recipiente, que es 0.25 litros. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la respiración en el recipiente, ¿de acuerdo? En micromoles por minuto en ese recipiente. Bien. Esto yo lo estoy calculando en ese bote, pero ¿qué pasa? En ese bote hay Palaemon y cada Palaemon será de un tamaño. Entonces, si yo quiero comparar esos datos, lo que siempre conviene es calcular la respiración específica, es decir, por unidad de biomasa. No todo lo que consumió un individuo, porque si es más grande o más pequeño, eso va a hacer que varíe la respiración. Conviene hacerlo por unidad de biomasa, en este caso por miligramos de peso húmedo de individuo. Entonces esos valores sí los vamos a poder comparar entre sí. Para ello, lo que tengo que hacer es dividir estos micromoles por minuto sobre los miligramos de la biomasa del individuo, que los tenemos aquí. Por eso lo dividimos por L, que es donde teníamos la biomasa, ¿sí?
Entonces ahí ya tenemos la respiración por unidad de biomasa, pero yo ahora quiero pasarlo a microlitros por minuto por miligramo, y para eso es que les di la fórmula de la ley de los gases ideales para calcular, para transformar esos moles en microlitros o micromoles a microlitros. Entonces, para calcular ese volumen en microlitros, lo que tengo que hacer es multiplicar el número de moles por la constante, por la temperatura absoluta, y dividirlo por la presión, que en este caso era una atmósfera, o sea que si es 1. Y ahí tengo ese cálculo hecho. Como estos son constantes, es decir, tanto el valor de la constante R como la temperatura como la presión son constantes, y yo le pongo el símbolo este símbolo en medio, me los mantiene constantes y yo después copio esto hacia abajo, ¿sí? Bien. Y finalmente esto lo teníamos en microlitros minutos por miligramo de peso húmedo. Yo lo quiero pasar a horas, es decir, si en un minuto consume esto, en 60 minutos o en una hora va a consumir esto, es decir, multiplicado por 60. Y ya el último paso es restarle el blanco, porque para algo hicimos el blanco. Si hubo tanto una respiración o un consumo de oxígeno, como si hubo una producción, ¿no? Si estaban fotosintetizando algún alga y hubo una producción de oxígeno, yo se lo tengo que restar a la respiración que hubo en ese bote. Entonces, para eso es que tenemos el blanco. Como ven, el valor del blanco está aquí, en R8. Voy a restarle a este valor final menos R8, que también lo podemos, como va a ser constante me refiero a que siempre va a ser el valor que nos dé aquí menos R8, pues lo puedo poner así. Entonces, al final voy a tener la respiración total específica en microlitros por hora por miligramo de individuo aquí, y le voy a quitar el signo porque el signo lo único que nos dice es que es un consumo de oxígeno, que ya lo sabíamos. Y cuando tenga todos los valores voy a hacer la media, que recuerden que si lo tienen configurado en inglés es average, y de todos estos, y el desvío estándar, que es standard deviation, si lo tienen en inglés, y si no es desbest, y aquí es promedio. ¿Vale? Esas son las funciones en español. Y así es como lo tienen que hacer, exactamente igual que yo lo hice para la botella 1, lo tienen que hacer para la botella 2, todos los cálculos, para la 3, para la 4, para la 5, para la 6 y también para el blanco. Siempre teniendo en cuenta que en el blanco no hay organismos, por lo tanto cuando voy a dividir por la biomasa, ahí no divido por nada, porque no hay individuos. ¿Okay? Eso es lo único que tienen que tener en cuenta, la diferencia que hay con el blanco. Voy a hacer una gráfica más para la de la botella 2 y el cálculo para que lo vean, y ya el resto lo hacen ustedes. Bien, vamos a Insert. Gráfico de dispersión. Selecciono los datos. ¿Qué datos quiero? Los de la botella 2. ¿Cuál es el valor de las X en la botella 2? Pues el del delta T. Está ahí. ¿Cuál es el valor de I? Pues el de la concentración de oxígeno. Ok, ya tengo el gráfico, pero ahí tengo que agregar la ecuación. Vamos a ponerla más grandecita. Gráfico también. Bien, ahí tenemos el de la botella 2. Después lo que les decía, me lo dejan más bonito, ¿sí? Aquí arregla que se inicie, por ejemplo, en 150 y me ponen las leyendas de los ejes.
Y las unidades, no se olviden. Bien, ya hicimos esto. Vamos a hacer el cálculo de la pendiente, que era slope y aquí empezamos con las X y luego punto y coma, las Y, cierro paréntesis. A ver, coincide, siempre, esto es fundamental, 0.7958796, correcto, bien. Ahora el R cuadrado, a ver si coincide, lo hacíamos como R squared de lo mismo, primero las X, luego, primero las Y, luego las X, cierro paréntesis y lo tengo aquí. ¿Coincide el R cuadrado con la botella 2? Sí, correcto. Bien, y así lo van haciendo para todos. Luego, aquí, lo que hacíamos era multiplicarlo por el volumen del recipiente, que en este caso, el volumen del recipiente estaba aquí. O sea que correcto. Lo divido por la biomasa para tener la respiración específica. Aquí lo que hacíamos era transformarlo de micromoles a microlitros, ¿no? con la fórmula. Aquí lo multiplicamos por 60 para pasarlo de minutos, microlitros, minutos por miligramo a microlitros, horas por miligramo. Y finalmente le restamos el blanco, que es este, y le quitamos el signo y aquí vamos a ir obteniendo la media cuando tengamos todos estos valores completos. Bien, bueno, yo creo que no tiene que haber dudas respecto a cómo hacer los cálculos y las gráficas, y además tiene una forma muy fácil de darse cuenta si lo están haciendo bien, que es ir comparando siempre los valores que obtienen en la ecuación con los valores que obtienen aquí al calcular la pendiente. Bien, entonces, ¿qué tienen que entregar? En definitiva, tienen que entregar todo esto completo y la media y el desvío estándar de las 6 botellas, que es lo que nos interesa al final. ¿Cuánto respiraban de media esos Palaemon? Recuerden no incluir aquí el blanco simplemente lo usamos para restárselo a este valor. Si se fijan, cuando teníamos la respiración total, no la específica, aquí por ejemplo, este parece que consumía mucho menos oxígeno que este. Realmente sí, pero ¿por qué? Porque miren la biomasa. Este eran 0.5 miligramos que pesaba, mientras que este pesaba 4 miligramos. Entonces, eso hace que este valor de respiración sea mucho menor que el de este otro Palaemon, que era enorme. Pero, fíjense qué ocurre cuando lo divido por la biomasa. Estos valores ya sí que son muy similares, es decir, parece que la respiración por unidad de biomasa aquí sí es similar, y por eso esto es lo que podemos comparar. Por eso es muy importante expresar las medidas de la tasa respiratoria en unidades de biomasa para que sean comparables y que no nos afecte el que un organismo sea mucho más grande que otro al calcular esa tasa respiratoria. ¿Sí? Bien, pues esto completo con los cálculos, completo con las correspondientes gráficas. Tienen que hacer las gráficas de todo, incluyendo las de la botella 7, que van a ver que en todos los casos va a haber un consumo, una pendiente bastante pronunciada, que nos indica un consumo de oxígeno, mientras que en la botella, que es el blanco, pues no tanto. Van a ver que hay una pendiente muy, muy pequeña aquí.
¿no? Eso nos indica que en el blanco no está habiendo tanto consumo de oxígeno. Ok, pues nada, esta es la práctica de tasa respiratoria. Espero que puedan hacer bien los cálculos. Si tienen cualquier duda, me mandan un correo y les respondo enseguida.